Hey, ¿qué onda? Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estés viendo este video, este capítulo nuevo de Ecos de Fe que he traído hoy. Este capítulo es algo muy diferente a los demás. Pues es un tema que lo tomo como el sentir de Dios en el transcurso de la noche madrugada de hoy, en el cual fue titulado Señalando tu pasado. Así es, señalando tu pasado. Tema considerado y tocado muy pocos en temas de la iglesia. Quiero dedicarlo, este capítulo, directamente a los jóvenes cristianos, claro, que siento que es más donde encaja este tema, o más bien donde Dios me lo hizo sentir. Pero claro está que no hay excepción, ¿no? Puedes ser en jóvenes adultos, etc. Pero esta vez quiero dedicarlo a lo que son los jóvenes cristianos. Es poco tocado el tema porque regularmente consideramos al ser humano, o se considera al ser humano, que está diseñado para ser juez o tener el control sobre las vidas pasadas de los demás jóvenes. Muchas veces utilizamos ese pasado de otros jóvenes para mal, más que para bien. En muchas ocasiones pues termina siendo más para mal que para bien, claro, ¿no? Este tema lo hablo o lo toco desde mi perspectiva y cómo Dios me lo hace sentir. Quiero empezar y quiero adentrarme en este tema adjuntando pues que obviamente yo no soy tampoco el más santo, el más perfecto, el joven, súper cristiano. Claro que no, porque claro está, me considero una persona imperfecta, claro, esforzándome todos los días por llevar lo que es el carácter de Cristo y tratar de hacer las cosas como Jesús quisiese hacerlas. Como todos, creo yo, tuve un pasado pues mal, y no me refiero a mi vida personal, sino dentro inclusive de las cosas, de los caminos, de Dios. Quien me conoce sabrá pues que no tuve un buen pasado en dichos caminos. Y así como yo, pues hay muchos jóvenes cristianos, ¿no? Dice su palabra que no hay justo sobre la tierra. Y aquí pues es cuando entro en detalle con el tema de señalando tu pasado o señalando el pasado. Digo yo, ¿por qué tomar el papel de juez señalando los pasados de los demás, conociendo inclusive su propia vida personal de ustedes, sabiendo que ustedes no son justos tampoco, no son perfectos, y hablar sobre ese pasado de ese joven o sobre su vida o de los demás en conclusión, ¿no? Para esto tomé el versículo de Mateo 7 del 3 al 5, el cual dice así: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien sacar la paja del ojo de tu hermano. En este versículo quiero recalcar que muchos de los jóvenes, claro, tomamos, como lo mencioné, el papel de juez, juzgando o señalando o intentando querer cambiar la vida o el pasado o lo que tú quieras de la persona afectada, del otro joven, cuando realmente tu vida ni siquiera está bien delante de los caminos de Dios. Y eso yo ya lo dejo a perspectiva de cada uno, ¿no? Inclusive yo, cada uno sabe cómo están nuestras vidas espirituales, y más que nosotros, Dios conoce cómo están nuestras vidas espirituales. Yo no vengo a juzgar a nadie y tampoco vengo a señalar a nadie, simplemente a que nos demos cuenta que muchas de las veces ni siquiera nos queda hablar de las demás personas, porque pues nuestra vida tampoco es perfecta, ¿no? ¿Acaso nuestro propósito como cristianos no es llevar el carácter de Jesús?
tratar de llevar la vida que él llevó. Es triste, claro que es triste, ver cómo hay muchos jóvenes cristianos llevando una doble vida en los caminos de Dios, y son los primeritos en señalar a otros jóvenes por X razones, ¿no? Muchas de las veces es porque pues no le cae bien el otro joven, o por andar quedando bien con las muchachitas de las jóvenes cristianas, o simplemente por el hecho de querer manchar la vida de esa persona, o no quererla dejar progresar en los caminos de Dios. Porque muchas veces cuando vemos a otros jóvenes que tuvieron un pasado y los vemos crecer, siempre terminamos queriendo manchar su reputación, por así decirlo. No sé si sea por envidia que lo hagas, no sé si sea por no quererlo ver crecer, pero muchas veces cuando hay otros jóvenes que creciendo, el cual tuvieron un pasado, terminas queriéndole manchar su testimonio con un pasado que obviamente ya quedó atrás, ¿no? Utilizamos ese pasado de las personas, tal vez porque otra persona se lo dijo, ¿no? Muchas veces ni siquiera la persona que habla de la otra persona o del otro joven ni siquiera lo conoce. Muchas veces ni siquiera lo conoce, pero por el simple hecho de haber escuchado un rumor o un murmuro del pasado de aquella persona, la persona que lo escuchó ya habla como si lo conociera, ¿no? Como si, no, yo lo conozco de toda la vida, ese brother, no, hombre, cuidado, no te conviene, este brother viene con este pasado, y vieras y lo esto, y que se habla. Mijo, conoce a la persona tú mismo. Intenta querer conocer a la persona por ti mismo, no por rumores. No critiques a un libro por su portada. Mejor siéntate y lee ese libro, porque muchas veces por rumores es como el teléfono descompuesto, ¿no? No sé si hayan escuchado o jugado ese juego en el cual se va haciendo de un chismecito, se va recorriendo, ¿no? No, que esta persona sí, y esta persona le pone de mal, y esta la que le dijo, le pone otro poquito, ¿no? Y al final de cuentas, sí, pues se arma un tremendo chisme que ni en cuenta, ¿no? A veces ni la otra persona está enterada de lo que se está hablando de su vida, y cuando se entera dice, wow, pues ni siquiera yo sabía todo eso de mí, fíjate, ni de mí mismo sabía todo eso. Así que intentemos conocer a las personas por nuestras propias fuerzas o con nuestras propias intenciones. Con esto vamos a leer Proverbios 4:23, el cual dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cabe recalcar que de lo que sale de nuestra boca es nuestra vida, ¿no? Si en tu vida hay chismes, si te gusta traer o llevar o involucrar chismes de otras personas hacia otras personas, entonces ¿cómo está tu corazón? Hay que checar esa parte, o chequemos esa parte, inspeccionarnos nosotros mismos y llevarlo a Dios, ¿no? En oración, en pedirle a Dios que cambie nuestra forma de pensar o nuestra forma de ver, o inclusive que haya un cambio rotundo en nuestros corazones, ¿no? Porque, pues, si realmente nuestra vida está rodeada de chismes, o bueno, no de chismes propios, porque es muy raro eso, pero sí estar llevando y trayendo tú chismes, entonces, pues, quiere decir que está dañando tu corazón, ¿no? Entonces, hay que guardarlo, hay que cuidarlo, porque, como dice la palabra, de él mana la vida. Los chismes, el llevar y traer, sin conocer y juzgando el pasado de los demás, no es lo que haría Jesús. Hay que tener en cuenta que eso no es lo que haría si estuviese aquí, ¿no? En el transcurso de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo señaló el pasado de sus discípulos? Es una pregunta que yo te hago. Yo creo que no, nunca señaló el pasado, ¿no?, de sus discípulos. Jamás. Inclusive en el grupo de los 12, cuando intentaban atacar entre ellos mismos a uno,
Y quiero poner de ejemplo a Mateo, que fue el cobrador de impuestos, que fue la deshonra de su pueblo, de su familia, el que traicionó de dónde venía. Que le decían a Jesús, los mismos apóstoles: Jesús, ¿por qué me lo pones de equipo? Jesús, ¿por qué lo invitas a seguirte sabiendo que sabiendo que nos traicionó como pueblo, sabiendo que es un cobrador de impuestos? Él no merece seguirte, Jesús. Y Jesús le pegó con guantelete blanco, ¿no? Y Jesús, muy sabio en su contestación, les dijo: Él no es más un cobrador de impuestos. Es más, ninguno de los que están aquí es ya más lo que era en su pasado. Qué hermoso saber, y qué hermoso es haber sido escuchar esa palabra que Jesús le dijo a sus discípulos. Ya ninguno es más lo que hacía en su pasado. Entonces, digo yo, si ni siquiera Jesús se acuerda, o ni siquiera Jesús ve nuestro pasado, ¿quiénes somos nosotros para traer el pasado de las demás personas? Y ni siquiera es para apoyarlos, sino para manchar su reputación o su testimonio inclusive. Para esto acompáñame a ver Isaías 43:18. Dice este versículo: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, dice Jesús. Todavía más adelantito, en Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borró tus transgresiones, por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. O sea, si el mismo Señor Jesucristo no se acuerda de nuestro pasado, inclusive perdonó nuestro pasado, ¿por qué nosotros traemos ese pasado de nuevo? ¿Por qué nosotros queremos tomar el papel de juez, como lo vuelvo a repetir, para señalar a otras personas? Entonces quiere decir que no estamos llevando, o no están llevando, lo que es el verdadero carácter, ¿no?, de Jesucristo. Ojo aquí, acuérdense del momento en el que estaba la prostituta a punto de ser apedreada. Todos conocemos esa historia, ¿no? Y Jesús les dijo: ¿quiénes son ustedes para juzgar? Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y en un acto de amor, al decir Jesús esto, y al darse cuenta todos que nadie está libre de pecado, ninguno arrojó la piedra, sino que tiraron la piedra en su lugar y se retiraron. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Vuelvo a repetir, para juzgar, para señalar, para manchar la vida de alguien. ¿Por qué apedrearlo? Es la pregunta. Y no ayudarlo. Mateo 7:1 dice: no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Y aún así, a pesar de este versículo, terminan juzgando, terminan señalando, terminan criticando. ¿Por qué en vez de hacer eso? ¿Por qué en vez de arrojarle esa piedra a esa persona? ¿Por qué no nos acercamos a ayudarlo mejor? ¿Por qué no nos acercamos a hacer esa ayuda que necesita? Vemos a un joven afligido y en vez de ayudarlo lo criticamos. Vemos a un joven que Dios lo está levantando y lo señalamos con su pasado para poder dejarlo en mal, ¿no? O sea, ahora sí que ni siquiera está mal, lo criticamos. Está progresando, lo señalamos con su pasado para dejarlo en mal. Ni siquiera ni en lo bueno ni en lo malo tenemos como que esa misericordia, por así decirlo, o hacia esos jóvenes, ¿no? Qué tremendo.
Vemos a un joven disciplinado y lo primero que hacemos es decir, está en pecado, por algo lo bajaron. En vez de apoyarlo a que se levante de nuevo, seamos verdaderos jóvenes cristianos. Seamos verdaderos jóvenes cristianos, ayudando al caído, siendo apoyo al lastimado. Seamos esos verdaderos cristianos y verdaderos seguidores de Jesús. Creo yo que en actualmente en la juventud cristiana, el estarse tirando el uno al otro se ha vuelto muy normal, o más bien ustedes mismos han normalizado el estar hablando, el estar señalando, el estar criticando, yo lo dije porque quiero cuidar a mi amiga, yo lo dije porque quiero cuidar a mi amigo. No, deja que esa persona realmente se dé el tiempo de conocer a la otra persona. ¿Por qué tenemos que meter nosotros? ¿Por qué tenemos que manchar nosotros el pasado de los demás? Si por su pasado es que viene su testimonio, ¿para qué ser piedra de tropiezo para ellos? Bueno, y seguimos. Recordemos que cada uno tiene un pasado, pero a la vez también tenemos un encuentro con Dios, que hace ese cambio genuino en nuestras vidas, donde nuestro pasado termina. ¿Que trae consecuencias? Sí, claro que trae consecuencias, pero consecuencias personales, no consecuencias ocasionadas por habladurías. O sea, las consecuencias las trae uno mismo, y las consecuencias, mira, allá uno y Dios. Pero ¿por qué traer consecuencias por habladurías del pasado de la otra persona? Todavía agregarle, si ya tienes una consecuencia con Dios por haber cometido dichas faltas en su momento, todavía le quieres agregar a la carga las consecuencias ocasionadas por ti mismo, y pues creo yo que no es lo correcto, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo quita todo pecado y tu pasado también, y termina olvidándose de todo aquello que hiciste. ¿Quiénes somos nosotros para traer el pasado pecado de esa persona que se esfuerza por llevar verdaderamente el camino de Dios? Solo porque tú, joven, no quieres aún dejar tus pecados. Y suena tremendo, pero siento que si no se toca este tema, yo creo que van a seguir viendo más normal el hecho de seguir con esto, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Quiénes somos nosotros para traer el pasado del pecado de esa persona que se esfuerza por llevar verdaderamente el camino de Dios, solo porque tú no quieres dejar aún tu pecado o la doble vida que llevas? No quiere decir que tengas que diferir en la vida de quienes si quieren hacer las cosas bien. Para esto nos vamos a Miqueas 7:19, el cual dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En el momento que uno tiene ese encuentro genuino con Dios, porque muchos, seamos realistas, muchos dicen haber tenido ese encuentro con Dios, y que, Dios me cambió, y que esto, y realmente un mes, 2 meses y vuelves a lo mismo, ¿no? Cuando realmente es un cambio genuino de parte de Dios, sueltas todo aquello que te arraiga al pecado para empezar a ser un buen seguidor de Jesús. Pero eso no quiere decir que seamos o que nos hagamos perfectos. Claro que no, yo no digo eso. El cambio genuino de hacernos verdaderos hijos de Dios es no hacer el pecado. Nosotros como jóvenes cristianos, las personas piensan que somos perfectos y que ya no cometemos ni una falta, ¿no? La diferencia es que no saben en que no somos perfectos. La cuestión de ser un joven cristiano es negar el pecado, ir a Jesús
y entregarlo y arrepentirlo y no volver a hacer más ese pecado. Entonces, un verdadero cambio genuino suelta uno todo su pasado, todo su pecado arraigado y empieza a ser un verdadero hijo y seguidor de Cristo. Entonces Dios toma todos esos pecados en ese encuentro que tienes con Él y los arroja debajo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Si eso lo hace nuestro mismo Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque tú sacas ese pasado de esa persona, porque tú te metes literalmente al fondo del mar y sacas esos pasados de esa persona. Es algo absurdo. Por último, vuelvo a repetir, dejemos de señalar, de ser jueces, de manchar a los que realmente quieren ser seguidores de Cristo. Y muchas veces no. Ay, que ahí viene el drogadicto. Ay, que ahí viene el mujeriego. Ay, que ahí viene el alcohólico. Ay, que ahí viene el tirarrollo. O sea, inclusive, le tenemos ese apodo o ese sobrenombre de su pasado a esos jóvenes que se están esforzando o que realmente tuvieron ese cambio genuino con Dios. Y uno mismo, ¿no? Uno mismo termina como que queriendo tirarles, termina uno, te digo, manchando. Wow, no me sorprende la verdad esos jóvenes. Y aún así, esos jóvenes los ves tocando, siendo levitas, algunos siendo líderes de jóvenes, líderes de alabanza. Siendo realistas, los ves alzándose el cuello de buenos cristianos. Y te digo, yo no estoy juzgando la vida que llevan, ¿no? Espiritualmente cada uno lleva su vida con Dios como quiere llevarla. Pero me sorprende y me da un poco de risa esos tipos de jóvenes en el que se alzan el cuello de buenos cristianos, siendo líderes y alzándose el cuello de todo, y juzgando, criticando, hablando mal. O sea, ¿de qué sirve entonces llevar ese liderazgo? ¿De qué sirve entonces ser un levita? ¿De qué sirve entonces hacer muchas cosas para Dios si tu mismo comportamiento no es el que Dios quisiera? Si tu mismo testimonio, el testimonio que estás dando no es el correcto. Y tal vez puedas engañar a las demás personas, haciendo creer que tienes un gran testimonio, haciendo creer que eres el gran ministro, el gran joven o el gran líder de alabanza. Pero mira, a Dios nadie lo engaña, ¿no? Al final de cuentas, a Dios nadie lo engaña. Entonces, ante todos estos sobrenombres, Jesús dice, ninguno de ellos son más los que eran. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, pero verdaderamente en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Atrévanse a conocer. Atrévanse a conocer ustedes mismos a esas personas. No por el comentario, no por su pasado, sino ustedes mismos. Atrévanse a conocer a las personas por ustedes mismos. Y si aún así confirman lo que dicen los demás, pues bueno, no lo esparzan. No lo esparzan. Recuerda que la lengua es un arma mortal. Con la lengua le cierra las puertas a una persona. Con la lengua te condenas a ti mismo. Con la lengua puedes destruir a alguien. Y aquí cuando algunos van a decir, ay, es que le estás tirando, ay, es que... No, realmente yo no estoy tirando a nadie. Simplemente es un tema en el que
Dios me lo hizo sentir, en el que Dios me puso todo esto, inclusive los versículos. Entonces yo no lo estoy tirando a nadie. Si lo tomas así, cuidado, porque realmente espero que lo tomen como un mensaje de parte de Dios. Si realmente es que tú estás llevando esa vida, que lo tomes y actúes y empieces a cambiar esa parte de tu vida. Entonces seamos verdaderos seguidores de Cristo y pues tengamos lo que es el carácter de Él, el carácter que Él quiere que tengamos. Tengamos ese amor que Él tiene para con nosotros y asimismo nosotros tengamos ese amor para los demás, como lo dice en su mandamiento. Entonces espero que les haya gustado este tema, espero que toque sus corazones. Este es un tema más que nada de exhortación, enseñanza para los jóvenes cristianos, porque considero que es un tema que realmente se ve mucho, que realmente están muchos jóvenes y que es triste ver a líderes de jóvenes, a líderes de alabanza, a ministros, ser así, de tomar ese papel de juez, criticando, juzgando, señalando, chismeando, llevando y trayendo, con esos puestos que Dios mismo los puso ahí. Es triste ver. Entonces más que nada lo hago por eso, para que llegue esta palabra a los corazones de jóvenes que están por este camino y hagan como que ese cambio rotundo, ¿no? Ese cambio realmente genuino, que vayan a entrar en oración de parte de Dios para que pueda haber ese cambio real. Y en vez de criticar o en vez de hablar mal de las personas, nos acerquemos a conocerlos nosotros mismos e inclusive poder ayudarlos, dándole una muy buena palabra de parte de Dios, o un buen consejo, o ayudándolos a cambiar. Y pues sería todo, ¿no? Dios les bendiga grandemente. A ti, joven, los amo en el amor de Cristo. Y pues nada, ¿no? Este fue otro capítulo más de tu canal Ecos de Fe. Yo te dije que iba a ser algo muy diferente y todos así, ¿no? Con carita de regañado y nada. Traté de hacerlo lo más serio posible para que hubiera esa seriedad en el capítulo y en las cosas que se dicen, ¿no? Realmente considero que este capítulo lleva consigo seriedad y responsabilidad. Entonces, por eso es que es algo diferente al resto. Pero, pues nada, ¿no? Espero y les haya servido, que haya sido de bendición para sus vidas. Compártelo para que sea de bendición para otras vidas. Y no olvides suscribirte al canal. Y pues nada, ¿no? Dios te bendiga. Bye.